En este bullicioso centro, epicentro de la Ciudad de México, de nuestro país, busquemos las vidas de mujeres. Leonora Carrington, Rosaura Revueltas. Estamos justamente en una de las obras más emblemáticas de esta artista inglesa que nace en 1917 y su vida terminará en 2011 en este México que le fue tan suyo. Una cocodrila, una madre cocodrilo con 5 crías y un remero. Ese surrealismo que dará sello a toda su obra. Por otro lado, Rosaura Revueltas, también una mujer que deja huella, una impronta imborrable en las artes, en el cine de nuestro país. La vida de Leonora Carrington inició en la alta sociedad inglesa, con una cantidad de dinero increíble, porque su padre era un gran industrial, un textilero. Es presentada incluso en el Palacio de Buckingham, donde ella se sentirá completa y absolutamente asfixiada. Años después, logrará ese caudal de libertad de la mano de Max Ernst, que también era un exponente de ese surrealismo y de ese siglo XX que estaba en embrión, que iba a dar tanta producción artística y tanta cultura. Pero la historia no fue fácil porque la convulsa Europa los expulsa a ambos de manera trágica a la ciudad diferentes y será la Ciudad de México a donde llega Leonora. Así que empieza esta aventura en nuestro país. Y paradójicamente la vida de Rosaura Revueltas será brillante artísticamente hablando, no en México, lamentablemente, como lo fue en el extranjero. A pesar de provenir de una de las familias más mexicanas y artísticas, más emblemáticas, más importantes, los hermanos Revueltas, Fermín, José, Silvestre, pero también las hermanas Revueltas, Rosaura, Consuelo. Rosaura será una gran actriz. En México empezó en el cine de oro mexicano, en la película inolvidable El Rebozo de Soledad, y sin embargo, por haber aceptado un papel en una película importantísima para su carrera, La Sal de la Tierra, donde hablaba de las necesidades que tenía la sociedad y los obreros en Estados Unidos, será víctima del macartismo y de la censura en su propio país, pero brillará como ninguna otra artista del teatro en Berlín. Qué gusto, ya estamos aquí en el estudio para platicar de una mujer importantísima en ese siglo XX mexicano lleno de arte, de revolución de pensamiento y de todos aquellos que llegan a nuestro país por circunstancias de guerras o demás. Pero para ello voy a platicar con mi muy querida Nuria Galant, doctora, directora del Museo de Medicina, pero con una carrera enorme en historia del arte, en los estudios de arte. ¿Cómo estás? Así es, compañera de salón y de profesión, es un gusto estar aquí, hablar de un personaje fascinante dentro de la historia de México, pero también dentro de la historia mundial, ¿no? Entonces es un privilegio estar aquí con ustedes. Qué divina, muchísimas gracias, Nuria, porque además, bueno, rescatar, vernos a las mujeres y ver a una mujer tan poderosa, tan importante como Leonora. No se esperaba del lugar donde viene, una mujer que nace en una Inglaterra de principio del siglo XX, acomodada, el padre era verdaderamente portentoso en la industria textil, una mujer que es presentada en 1935 como debutante en esta corte inglesa y sin embargo sentía que todo eso le asfixiaba para tirarlo todo y huir con un surrealista, lo que eso significara, Max Ernst. ¿Qué tal? Exacto, es un personaje fascinante porque tenía una cualidad que en aquel entonces podría ser uno de los grandes defectos, ¿no? Dentro de una mujer, que era rebelde, que era, ahora sí que respondona, ¿no? Sí. No aceptaba las condiciones, no aceptaba las imposiciones, ¿no? Entonces, cada vez que se le imponía un papel histórico del cual estaba determinada, sobre todo por la clase a la que pretendía, ella tenía como esta conciencia crítica y se manifestaba en contra de eso, ¿no? Entonces, fue una niña muy difícil en ese sentido, ¿no? Sus biografías lo dejan ver. Era difícil de manejar porque sus padres, por un lado, se sorprendían de su inteligencia, de su temperamento, de su carácter, pero tampoco tenían las herramientas para poderla manejar porque tenían un plan, ¿no? Un plan para ella
y ella se resistía a esto, ella no aceptaba el papel histórico que le había tocado, no quería ser esposa, no quería pertenecer a la clase alta, no quería comportarse bajo esos cánones, y desde muy pequeña está consciente de eso, que es fascinante, ¿no? Claro, y esa es la manera como se empieza a esbozar esta personalidad, que ella a rajatabla dirá, no quiero ser esa muñeca preciosa, no quiero dedicarme a lucir, no quiero ser esa esposa a la que me están entrenando a ser, o esa hija perfecta, ¿no? Ella tiene otros 2, 3 hermanos, y quiere que la educación sea pareja, ¿no? Empieza a hablar de esas oportunidades equitativas. Por supuesto que la mamá no sabe mucho qué hacer con ella, y sí tiene una educación y una formación artística que se le daba a esas mujeres, pero a ella el mundo se le abre primero con las ideas celtas de su nana, y segundo cuando se da cuenta del arte portentoso en Florencia. Y ahí es donde va a vertir todo ese potencial y esa rebeldía, Nuria. Efectivamente, ella desde pequeña está rodeada, bueno, crece en una mansión, una mansión neogótica, rodeada de jardines y bosques, acompañada efectivamente con toda esta mitología que su nani le comparte, y sobre todo con un vínculo muy estrecho con los animales. Eso va a ser algo que va a marcar toda la vida de Leonora. Ella se asume a sí misma como yegua, ¿no? Ella cree que es un caballo, en sus pinturas lo deja ver, ¿no? Muchas de las figuras que representan la figura de Leonora tienen la sombra de un caballo, ¿no? Así se puede identificar un caballo blanco. Entonces, definitivamente esos son ingredientes básicos, y después cuando tiene la oportunidad, después de que la corren de varias escuelas, de irse a Florencia, se vincula muchísimo con el arte del primer Renacimiento, con estas figuras largas y estilizadas de Simone Martini, de Giotto, de Cimabue, ¿no? Y eso le fascina, inclusive le fascinan los dorados, los colores tan vivos del temple. Ella experimenta muchísimo con la técnica, trabaja con óleo, pero también trabaja con temple, porque también se le conoce como maga, como bruja, ¿no? Como alquimista. Ay, yo me pongo chinita de todos esos atributos, porque efectivamente empezará a poder dibujar de una manera realista, pero todo aquello que traía dentro, porque después vendrá la vida trágica, ¿no? La ruptura con el padre. Encuentra en Max Ernst, en este movimiento surrealista que llega en la década de los 30 a Inglaterra, y ella quedará prendada, enamorada, no nada más del movimiento, sino del mismo Max. Y cuando le ofrece, vámonos juntos a Francia, vámonos a vivir juntos, ella verterá todo eso que ya había visto de joven, con la nana, con todos estos rituales celtas, porque hablas del caballo, y el caballo, una vez que es quemado, incluso se vuelve un ritual y una pira y una purificación que siempre estará en sus elementos. Pero esta tragedia personal de perder a Max, regresar a España y que el padre la mete en un hospital psiquiátrico en Santander. Efectivamente, se dice que pierde la razón, pero es una loca muy cuerda. En realidad ella está consciente de lo que va a pasar históricamente, ¿no? Ella entiende que Hitler es un enemigo y por eso grita y se descompone, porque meten a su amado, ¿no? En un centro de concentración, y ella queda sola a la deriva, pero también se preocupa por el mundo entero. Tiene este rasgo de bondad, de compromiso, de crítica social, de defender a los indefensos, ¿no? Y entonces efectivamente cae en un hospital psiquiátrico para gente noble, y es sometida a un tratamiento cruelísimo, ¿no? Le dan unas inyecciones que le producen convulsiones muy fuertes, supuestamente para mitigar la esquizofrenia, pero la quiebran. La quiebran y va a ser una herida muy fuerte que cargará toda su vida y que va a acentuar el resentimiento que le tenía al padre, ¿no? Desde pequeña. Desde pequeña, absoluto. Y en esta guerra y en en esta vorágine de la guerra, terminará en México casada, la rescata de la embajada mexicana Renato Leduc, y llegará a México. Y permíteme leer algo rapidísimo que escribe Carlos Fuentes, me parece importantísimo, porque va a hilar esto que tú nos estás hablando de la conciencia que tenía ella de lo que pasaba en el mundo. Su obra fue una revolución de arte moderno contra las telarañas del pasado. Fue una mujer valiente que venía de una clase muy alta en Inglaterra y optó por ser una artista. Huyó de Francia y tras la caída de ese país en la guerra, llegó al nuestro y estableció aquí una vida muy mexicana. No hay que olvidar que aunque Leonora reniega
de su clase social, fue educada por esa clase social, claro, ¿no? Entonces, claro. muchas veces este cambio abrupto, ¿no? Enfrentarse a la realidad mexicana, ella cuenta que luego al ver tanto perro callejero empezó a recoger, ¿no? Los perros y en cuestión de la primera temporada ya tenía 3 perros en compañía de Renato, y Renato era periodista, ¿no? Bueno, era poeta, pero también periodista, la tenía mucho tiempo sola, y en algún momento ella decide separarse, ¿no? Porque eran más amigos que otra cosa. Efectivamente, yo creo que eternamente le estuvo muy agradecido, ¿no? Porque fue su ángel, ¿no? La logró sacar de Europa, la trajo, bueno, fueron a Nueva York durante una breve estancia, estuvo en Nueva York, pudo haberse quedado en Nueva York, porque inclusive estaba en contacto con Peggy Guggenheim, que sabemos que es la gran protectora, mecenas de las artes, y que estaba interesada en la pintura de Leonora. Sin embargo, decide emprender, ¿no? El viaje hacia México. Siempre fue muy crítica de la realidad mexicana, pero ella tenía esta cualidad, ¿no? Aquí se casa con este fotógrafo húngaro, con Chiqui Weiss, tiene 2 hijos y aquí realizará toda esa obra maravillosa y será arraigada a México, aunque fuera crítica. El mural que está en el Palacio, perdóname, en el Museo de Antropología de los mayas es fascinante, ¿no? Porque ella ya traía toda su propia mitología, ¿no? Y ella entiende que las mitologías se aprenden desde niña, ¿no? Entonces, lo que el trabajo que le encomiendan, que en principio es un mural, ¿no? Es una pintura de gran formato, y por el otro lado tiene que representar el mundo mágico de los mayas, pero a ella lo que le interesa son los mayas que se encuentran con vida, ¿no? Los que siguen dentro de la cotidianidad. Entonces emprende un viaje, está con las comunidades y bajo su propia visión, ¿no? Hace esta magnífica interpretación que se puede visitar en el Museo de Antropología. Se nos acaba el tiempo, pero me quedo con esta interpretación porque a lo largo de su vida y en diferentes formatos, escultura, pintura, mural, escribe también, Leonora va a tener esa esa síntesis de lo que es el siglo XX para la mujer. Muchísimas gracias, Nuria. Un último comentario. Bueno, que es una artista total, o sea, que su personaje, ¿no? Su imaginación, su creatividad se desborda en los muchos formatos que tú dijiste, ¿no? Y que da claro ejemplo que es una artista total. Muere en 2011 con todos los reconocimientos de Inglaterra y de México. Así es. Así que bueno, pues muchísimas gracias por este capítulo de Vindictas Históricas. Acompáñenme al corte y a una pequeña cápsula. Junto con la llegada de los surrealistas a México, el movimiento comenzó a sentirse cómodo en nuestras tierras y a asumirse poco a poco como una manifestación de vanguardia. No solo albergó en su círculo a exiliados de nacionalidades distintas, como Katy y José Horna, Remedios Varo, Benjamin Perret, Wolfgang Palen y Leonora Carrington, entre otros, sino que también abrió sus brazos a artistas mexicanos afines al pensamiento de Bretón, como Günter Herzog, Diego Rivera y Frida Kahlo, que sin considerarse surrealistas participaron en la Exposición Internacional del Surrealismo en 1940, realizada en la Galería de Arte Mexicano. Pese al poco entusiasta recibimiento que el surrealismo tuvo en los primeros años de su naturalización en México, y a pesar también de la acerba crítica de algunas esferas de intelectuales y artistas, la corriente nunca dejó de existir en la obra de algunos artistas mexicanos. Si bien el surrealismo había desatado una gran revuelta en el mundo intelectual mexicano, no fue relegado al olvido en años posteriores, pues era revivido por sus más acérrimos enemigos o aliados a partir de comentarios en contra o a favor, aún pese al cambio de actitud que se registró en la comunidad artística e intelectual a partir de la década de 1950. Se piense o no que el surrealismo constituyó un parteaguas en la creación plástica mexicana, su presencia motivó la reflexión de varios estudiosos, artistas e intelectuales, quienes reflexionaron largamente en la asimilación de esta vanguardia. Es un gusto estar ya aquí en el estudio y acompañada con una mujer que verdaderamente, Miriam Kaiser, un referente en la historia de nuestro país. Te lo agradezco tanto, gracias. Al contrario, estoy feliz de estar aquí.
Pues hablaremos de una mujer muy poderosa, una mujer que siempre ha sido metida, digamos, como un paquete en su familia, una familia muy connotable en nuestro país, los Revueltas, Rosaura Revueltas. Y sin embargo no nos hemos detenido a hablar minuciosamente de todo lo que ella ha aportado a nuestro arte y a la historia de México. Pues sí, yo creo que se debe a que los hermanos que sí han surgido de manera maravillosa, pues se han llevado todas las palmas. Y Rosaura definitivamente hay que hablar de ella y mucho, porque es tan polifacética, es así como un maravilloso brillante con no sé cuántas facetas. Lo sé, y me gusta mucho este ejemplo que pones de que tiene varios rostros, Rosaura, ¿no? Porque podemos ver ese rostro, por ejemplo, de una mujer que es educada en un colegio alemán, es una mujer que se casa joven, pero también la influencia de estos hermanos cuando llegan ya del norte de la República y se quedan en la Ciudad de México. Ella entra muy joven también al cine mexicano. Vamos a hablar primero de la faceta en el cine mexicano. En algunas películas como El Rebozo de Soledad se destaca porque es una mujer además que es bellísima, tiene una fuerza y un rostro interpretativo muy importantes. Pues sí, pero sí quisiera destacar que Rosaura empieza atendiendo a sus dos hermanos importantes, ¿no? Sí. Viendo de qué manera hace fuerza para que surja Silvestre, hace fuerza y le publica los libros a José. Entonces, pues ella en ese momento dedicada y a todos los hermanos, pero en especial esto, yo creo que es tan importante hacer esta mención que yo no digo que no hubieran surgido, Sí. pero el gran empujón, así donde surge esta mujer con esa vitalidad, es la ayuda a sus dos hermanos. Claro, los hermanos mayores son Silvestre Revueltas, músico que muere muy joven y sus partituras no estaban rescatadas, no estaban difundidas. Ella se dedicará a ello. Suficiente. No lo suficiente. Sí. Fermín Revueltas, pintor, muralista, que también muere muy joven. Y después un José Revueltas, que había sido víctima también de la represión, había estado encarcelado varias veces. Sí. Y ella dirá también en sus memorias que era el hermano consentido. Pero esto que tú estás hablando, Miriam, efectivamente habla de la fuerza que tenía y que iba a demostrar esta mujer. Creo que ahí empieza a surgir una de las facetas importantísimas, ¿no? Pensar en el otro, empujarlos y hacer que surjan, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, ella será de las hermanas menores. Hay otra hermana todavía que también dio mucho que hablar en el arte también, Consuelo Revueltas. Pero ya, Consuelo ya muy mayor. Sí. Exactamente. Bueno, pero hablando un poco también de esta faceta en el cine. Tenía una carrera promisoria, había estado en algunas producciones importantes. En El Rebozo de Soledad ella destaca muchísimo y tomará una decisión en 1953 que le cambiará la vida. Decide en esta vocación de ayuda, le parece muy importante una película independiente que se iba a filmar en los Estados Unidos, en Nuevo México, sobre un tema social importante, los mineros de zinc en los Estados Unidos que no tenían ningún derecho. La sal de la tierra le cambia la vida a Rosaura Revueltas. Sí, le cambia la vida a ella y a muchas gentes. Porque pues yo creo que el instante en que fue grabada esa película, en que fue filmada, pues fue un momento muy difícil en los Estados Unidos por el macartismo, esa manera de perseguir a los actores, a los directores, bueno, a todo mundo que no estuviera así con ciertas características. Y entonces va ella, la buscan, de hecho la buscan para que filme. Y a ella le interesa muchísimo ese guión. Y pues no midió consecuencias de lo que podía suceder, ¿no? Porque de verdad era para ese momento una película muy contestataria, ¿sí? Y además, pues, cómo se filma, la única actriz importante es ella, sí. Los demás son los propios mineros, ¿no? Sí, sí. En fin, es un momento para ella que se convierte en el parteaguas, es el antes y el después, pues de muchas cosas que hizo ella. Claro, y justamente con esta determinación es que nos vamos a dar cuenta el carácter y de lo que está hecha Rosaura Revueltas. Acompáñenos a una pausa y regresamos.
Aunque ya se han escrito varios libros en inglés y en alemán, innumerables tesis y centenares de artículos acerca de cómo se realizó la sal de la tierra, creo que tengo que hacer por lo menos una breve referencia a ella. Por las noches mi marido y yo discutíamos el libreto. Naturalmente, él estaba también de acuerdo en que ese guión era una obra maestra en su género. Sin embargo, me advertía que las consecuencias que me acarrearía hacerlo serían fatales. Justamente porque el tema era la lucha de los trabajadores mexicoamericanos por sus derechos como hombres y como trabajadores. La filmación de La Sal de la Tierra fue un acto de heroísmo colectivo. Sus profecías se cumplieron al pie de la letra. Durante los 20 años que siguieron a la filmación de La Sal de la Tierra, se me borró del panorama cinematográfico mexicano. Como no sabía hacer otra cosa más que bailar, rumié que el modesto trabajo de corista nadie me lo iba a negar. El día 3 de octubre de 1958, debuté como segunda tiple en el mismo teatro donde 3 años antes habían tocado el himno nacional en mi honor, después de la exhibición de La Sal de la Tierra. La Sal de la Tierra estuvo en la cartelera del Teatro Iris solamente los 7 días reglamentarios bajo el pretexto de que no había tenido éxito en taquilla. El motivo era otro. Los norteamericanos no deseaban que la película tuviera distribución en América Latina. Estamos de regreso en Vindictas Históricas en esta segunda temporada y con el privilegio de poder platicar contigo, Miriam, sobre esta poderosa mujer, Rosaura Revueltas. No tenía de otra, con esas convicciones de su familia, que aceptar esta película con los protagonistas de ese problema social. Estaban buscando una actriz, el director vino a México y dijo, yo quiero a Rosaura. Ella leyó el argumento y fascinada, sin medir ninguna consecuencia, se fue para allá. Sin duda. Estás ahora revisando materiales, correspondencia, una mujer que se casa con un alemán y tendrá mucho que ver con la vida del teatro berlinés. Cuéntanos esta otra faceta impresionante. Se le cierran las puertas en el cine mexicano porque al igual que a su hermano será pues censurada y sin embargo ella encuentra una beta, digamos. Pues sí, mira, hablando de La Sal de la Tierra, curiosamente fue encontrando su cauce en México, en Estados Unidos, en América Latina fue censurada, fue anulada la exposición. En Estados Unidos por poco tiempo, sí. Pero a ella la invitan a hacer un viaje a la Unión Soviética y de repente ahí la reconocen y iba con unos bailables y ahí la reconocen y dicen, usted Sal de la Tierra, sí, y ahí empieza de verdad a emerger la película y empieza a emerger Rosaura, que ella misma no se lo cree, ¿no? Ella lo dice estupendamente bien en su biografía y ahí surge La Sal de la Tierra. Le dan ese premio en Karlovy Vary, en fin, por todas partes. Y esto está en no está en su biografía, pero sí he tenido el privilegio, regresando a tu pregunta, a estar revisando documentos que ella guardó, ella conservó, y fotografías, cartas, de todo. Hay de veras, hay un caudal enorme de documentos. Y ahí la vamos reconstruyendo, viendo justamente esas facetas, el cine que la atrajo, pero pues le fue prohibido. Pero entonces, bueno, pues en una de esas idas, porque de un lado la llamaban al otro y al otro y al otro, llega a Berlín y entonces allí empieza a hacer teatro, sin haber hecho teatro más que aquí, muy incipiente. Y se queda por un tiempo haciendo teatro porque pues hablaba el alemán, como bien dices, y lo hablaba estupendamente bien, aparentemente. Y se queda haciendo teatro ni más ni menos que con uno de los más grandes directores que ha dado el siglo XX, que se llamó Bertolt Brecht, y se quedó allá haciendo mucho teatro. Increíble, y ni siquiera con esa credencial, permíteme el término, de haber trabajado con Brecht y de haber trabajado en Berlín, México nunca le retoma la carrera.
jamás volverá a ser algo que llame ni medianamente la atención como fue La Sal de la Tierra o como toda esa temporada que ella hizo en el teatro en Berlín. Y sin embargo, a mí me parece importantísimo recuperar lo que no nada más como familia dieron los Revueltas, sino como mujer con una determinación grande por estas causas sociales, por estas causas que los hermanos también tenían claramente, tenía que hacerse algo más allá de esa revolución que no le había hecho justicia a las clases obreras, a las clases sociales, algunas que fueron cooptadas, ¿no?, por el sistema monolítico, pero lo que Rosaura hace con su carrera y con su vida es justamente ser esa voz de decir, aquí las cosas se pueden hacer de otra manera. Pues sí, así lo hizo. De repente se va por 3 meses a Cuba y se queda 3 años, y ahí hace una interesantísima carrera de teatro. También. Sí, repone las obras de Brecht allá, se vuelve verdaderamente actriz, iba para dar clases, claro, ¿no? Porque aquí pues las puertas se le cerraban para todo, y allá emerge nuevamente como gran actriz ya en su idioma, y pues éxito total. Allá no hizo cine, pero sí hizo mucho teatro, y fue maestra además. Claro, y llevando siempre esta raíz, este México, este Durango, pero también esta Ciudad de México, porque a mí me parece, cuando escucho lo que me cuentan, tengo oportunidad de conocer a su nieta, Eva Bodenstedt, lo que ella era, esa sonrisa, ese México, ese rostro de lo que somos los mexicanos y de lo que puede ser una mujer con una determinación y un trazo de vida completamente, o sea, ella tuvo una claridad muy absoluta, absoluta. Y además hay otra cosa ya, digamos, en lo personal. Ella, su manera de vestir siempre fue portando trajes, su rebozo blanco siempre. En todas partes aparecía con su hermoso cabello, cero maquillaje. Sí. Entonces ahí empezaba, ¿no? Estar muy fiera, estar muy orgullosa de esa mexicanidad, que esa nunca la perdió. Desde luego. Exactamente, y forma parte junto con sus hermanos de eso que es nuestro, de lo que es una familia mexicana por antonomasia. Suena increíble pensar que la mamá soñó que quería que sus hijos quería tener hijos artistas, y mira de qué manera lo logra, con tremendos personajes, Rosaura entre ellos, dándole a ese siglo XX un rostro, Miriam, que solamente le dan los Revueltas. Pues sí, le dan un gran rostro. Pero curiosamente en el libro, estaba yo repasando al final, que un día que ve a su hermana Cuca, que vivía allá en Alemania, y entonces la hermana cuenta que están por tomar un avión, y dice, ¿pero usted conoce la familia Revueltas? Le digo, a un grupo de mexicanas. Dice, sí, creo que era un torero. O sea, que de verdad esa gran familia, finalmente ahora es que ha tomado el auge, porque pues obviamente que los libros de José, la música de Silvestre y ella misma, claro, pues de veras que le han dado mucho renombre a México. Pues Miriam, te agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo. Qué privilegio poder hablar de esta mujer tan completa, esta mujer tan protagonista, y rescatemos esas historias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este último episodio de 8 de esta segunda temporada de Vindictas Históricas. De verdad, gracias por haber desmenuzado esas vidas de las mujeres que siempre hemos estado presentes. Espero vernos muy pronto. Buenas noches, gracias.